vibrando con tus sentidos. GCI Radio presenta Hola, buenos días a todos. Como siempre, todos los miércoles a las 11 de la mañana, estamos aquí muy contentas. Pues hoy es un día muy especial para mí y para todas las que estamos aquí en esta cabina. No sé si recuerden que el primer y segundo programa que hice con Manina hablamos acerca de mi adopción, de esta maravillosa historia que tengo, de lo afortunada que soy en la vida de haber sido adoptada, y culmina con que encuentro por fin a mi mamá biológica. La historia narra que yo nací en Canadá y después de mucha búsqueda, de muchos años de búsqueda, hace 2 años encontré a mi mamá biológica y tengo el placer y mi corazón está lleno de amor al presentarles hoy a mi mamá, Lucille. Hola a todos, Manina. Hola Fa, Mariana, está aquí la hija. Aquí tenemos 3 generaciones. Está mamá Lucille, bienvenida, Fabiola y Mariana. Entonces, aquí estamos, va a ser una historia. Vamos a pasar de inglés a español, pero bueno, ahí vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Lucille, hello. Hello, so Manina. Welcome, so happy to have you here with us. Really, really. How's Mexico treating you? Oh, it's been wonderful since I arrived. Yes. And how did your daughters treat you? Very well, very well. Well, Yes. So happy to have you here. We're gonna have a really nice talk. We want to know all about you, all about Fabiola's mom and Mariana's grandmom, and I bet you're so happy to have your heart full of love to have this ending. That it's not an ending still, but it's a happy, and we're going through it. Yes. Thank you very much. Pues bueno, le comentaba yo a Lucille que ha de estar feliz de estar aquí en compañía de la hija, la nieta, debe tener su corazón enorme de esta historia, que es una historia decía yo un final feliz, pero no es un final feliz, es un comienzo de pura felicidad. And Lucille, tell me, how was your pregnancy? You want to start talking about yourself first, or start talking about how it was to have Fabiola? Mariana. Well, to start with, I was very happy to be pregnant because I was in a very loving relationship. And when the relationship ended, I also had to quit teaching and go to see at the social services how I could keep my baby. Okay. Le preguntaba a Lucille que cómo fue el embarazo cuando supo que estaba embarazada de Fabiola. Y bueno, esto es lo que nos contesta. Y Lucille dijo que estaba muy contenta de estar embarazada, que estaba en una relación muy amorosa, pero cuando la relación amorosa acabó, ella enseñaba que ella era maestra, tuvo que dejarla enseñar la enseñanza y fue con un social services, un servicio social para que la ayudaran para ver cómo podía tener a mi mamá. Mm-hmm. So that you went to social services. Yes. and you tried to keep Fabiola. Yes, but they convinced me that with not working, no money, no place to stay, and no work, it would be better to let a couple who wants a child to raise it, who would have already 2 people. And la convencieron de que pues en su situación, que no tenía pues trabajo, algo muy estable, sin pareja, iba a ser muy complicado tener a mi mamá. Y entonces la convencieron de que la pudiera dar en adopción y en una pareja podría ser mucho más estable para mi mamá. And you, Lucille, they were convincing you, and they were right, because it was difficult for you. No, I bet your family didn't know anything, and you didn't want to tell them at all. And
what on those all through this, what were your feelings? You were saying, I have to give up my daughter, or I'm gonna enjoy my pregnancy all through 9 months. I wanted to eat well, have a healthy baby, and do everything the best for the baby. So the social worker offered me to stay in their house. It was a beautiful family. And so I stayed there and had a very good relationship with the family. Nos comenta Lucille que durante estuvo aquí en la casa del servicio social, que tuvo una gran familia. Entonces le preguntaba yo antes y le pregunté, oye, durante el embarazo, ¿estabas pensando en que voy a disfrutar mi embarazo, voy a disfrutar a mi hija o la voy a dar a esta familia? Y me comenta que ella estaba solo pensando en comer bien, en cuidarse y estar bien y llevar un buen embarazo. So then you were this family and they treated you very well. Yes. And then we came the time to give birth. And so we did. I went to the hospital outside of the city and had Fabiola during the night. In the morning, I was one of the lucky ones. We were not supposed to see the baby, but lucky for me, the nurse came in for her shift and she brought me the baby. Fabiola. Fabiola. So she looked so pretty. And she said, I give you for you to give her the bottle, the first bottle. So I tried to feed her, but she was so tired. She didn't want anything of the bottle. She wanted to go to sleep. So that's the last time I saw her. Aquí Lucille nos está contando que en el momento del nacimiento, pues Lucille fue una de las afortunadas porque pudo tener a mi mamá en sus brazos y darle su primer botella con su primer mamila con leche, y ya esa fue la última vez que vio a mi mamá. Y dice que esta era hermosa, que era una bebé preciosa. No, y que fue muy afortunada porque en ese momento no estaba permitido que ella tuviera a su bebé en sus brazos, ¿no? En ese momento tenían a los bebés y ahora sí que cada quien para su lado, y una de las enfermeras le permitió Qué privilegio that you had to hold Fabiola in your arms, and you have to really feel her. Count all the fingers and the toes. And did you were starting to have second thoughts, or you were like at that thinking time that it was the best for her? Yes, it was the best for her, and so it's not a cut and dry thing. I know. There's part of your heart that is not there anymore. I know. So it's difficult, no? And I bet it's very difficult to talk about it, and it's a mix of emotions you have right now, no? Because you're very happy. I'm right very now, happy. very Yes. happy, but you say, I think, and I bet you most of the time you say, I think like it was a dream. Right now that I have her here, I can have her. Because I did not tell my parents. It would have been very hard for them. So I didn't tell anybody. So Aquí Lucille nos estaba contando que pues no dudó después en dar en adopción a mi mamá porque al final sabía que era lo mejor para ella, pero pues que nunca volvió a ser la misma porque pues, le quitaron una parte de su corazón, y también fue muy difícil para ella porque pues al final no le dijo a sus papás, no le dijo a nadie de su familia, entonces fue un proceso que ella vivió totalmente sola. Que tuvo que callarse, ¿no? Sí. O sea, que difícil porque su mamá estando callada sin que una sola persona supiera, ¿no? Creo que había una tía que sí sabía, pero solamente una tía sí que There was someone that knew about Fabiola. You could talk to someone about it. Fabiola is telling me that there was an aunt
that Yes, knew? yes. I thought I told an aunt, but I asked her not to tell anybody. So when I came to visit in the summer, my aunt, after spending all the time, because I pretended I was out west in another province. So the letters were sent to somebody in the other province and back to my parents, and we were able to keep communication like that with my family. But when I came back in the summer and saw my uncle, he was so happy to see me, and and my aunt said, "You see, I did not tell anyone." Anybody. And Lucille, when you returned, how was like, because you were moving forward, no? You were living your Yes. one life that you had to have Yes. a secret went- with you, with your heart. I went to university in the summer to qualify to teach in Ontario, and I had a very, very good career in teaching. Le comento a Lucille, le digo que pues cuando regresa, pues tiene que seguir adelante con su vida, ¿no? Qué difícil regresar con esta pena y este secreto y pues seguir adelante, ¿no? Seguir adelante y salir y pues como que le estoy preguntando que cómo se reempezó como a reestructurar y me dice que regresa y se inscribe en una universidad ahí en Ontario. Ahí en Ontario, y pues ahí como que volvió a retomar un poco su vida poco a poco. And how was your life? Started your life then? I know you got was- married. Fabiola has Yes, brothers. but you really are afraid of relationships, I know. and it takes a while. But when I met Alan, I could trust him. Yeah, And we have two beautiful boys, Beautiful. beautiful. My brother. Sean. and they love their sister. Yeah, they are. I love the sister. Yes. And in And- that meanwhile, when you started moving on to your life, no, you got married, you had two sons, and did you ask yourself frequently what would be where Fabiola was? How was she? Oh, yes. Yeah. Very often. And I think that it is a bit unfair on the social services. They are afraid because you become the birth mother. You've given birth. They take the baby, and then you're nothing. I know. So I think they should have more humanly treated. People. Yes. I would like for Fabiola to tell us in Spanish the story, that part of that truth, no, how why she feels, why you feel like you weren't treated. That can. Bueno, nos platica que en el momento de dar a su bebé en adopción, que las mamás se convierten en nada. Ella siente que, a pesar de que las leyes así lo marcan, ella siente que para las mamás biológicas es muy inhumano esta parte, porque ellas tienen a sus bebés y de repente el trato que se les da se le hace un poquito inhumano. Ellas no tienen derecho absolutamente a nada. Obviamente así lo marca la ley, en México así es, en Canadá es igual. Entonces, como mamá, como ser humano, yo creo que el proceso hormonal y todo, ¿no? La depresión postparto y todo lo que les da, imagínense lo difícil que pudo haber sido también para ella y para muchas mamás que están en esa misma situación, el dar a su bebé en adopción y pasar por este proceso sabiendo que no tiene ninguna oportunidad de encontrarlo nunca más Después en su de vida, buscar. ¿no? Si se llegan a arrepentir por algo, no va a haber oportunidad porque dice que es muy inhumano este trato que se les da a las mamás. But I think that you're very right because you then wanted to look for your daughter Oh, and yes. to know. But we couldn't find because they had It was changed the names. But I think, Lucille, in your case, we have a really
good case of love here. Like you Yes. are a wonderful mother, you have a wonderful daughter, but maybe there's some cases like person, no, that it's maybe they don't want Yes. their son or daughter to get in touch with the parents, no, Yes. or they don't want them to know about it. So that's why it's not. I'm not. I don't. I always say that you don't have to treat everyone like there's like a common like a rule. No. I think that there should be enough information that when the child becomes an adult that wants to find the birth mother, would be able to do so, and not wait And that's that, yeah, nos está diciendo, porque le decía yo que sí, en este caso, pues, digo, Fabiola y una maravillosa mamá, una maravillosa hija, donde se encontraron y se iban a conectar, increíble, pero debe de haber muchas historias donde tal vez ni la mamá quiere encontrar a los hijos ni los hijos a las mamás, entonces por eso no puede hacerse no se debe hacer una regla, y Lucille me dice, pero sí debería de haber suficiente información que tuvieran ambas partes para que en un momento dado tenga la libertad a cierta edad, mayor de edad, o cuando ellas tomen la decisión, pues de buscar, ¿no? De tomar sus propias decisiones. Tal vez que no la tengan así como muy al alcance, ¿no? Pero que en algún lugar pueda haber algún documento que esté ahí, si tú quieres ir a buscarlo puedas hacer, ¿no? Digo, yo tuve la suerte, quienes pudieron ver el programa anterior, yo tuve la suerte, así rapidísimo les platico porque van a decir cómo fue que se encontraron. Hay unas páginas, unas empresas en Estados Unidos, bueno, a lo mejor en Canadá también hay, a lo mejor en todo el mundo, donde tú mandas una muestra de saliva con tu ADN, y si otra persona en el mundo también la mandó a la misma compañía, haces match, y de ahí puedes tener alguna relación con algún pariente que no sabías que existía y que esté en otro país. Yo sí lo hice a propósito, y obviamente los 3,000 primeros personas que me aparecieron fueron todos de Canadá, hasta que hice match con una sobrina. Fabiola is telling us about the DNA. Yeah, but I want to tell you something before that. I know you know that story, but I'm part of it because I helped her look for you. So we started writing. I have emails, millions of them, sending them to whatever I could find. Yes. We have now, because of Google, we have a lot of information where we can look for it. So I know we never found anything till the DNA. Yes. The social worker told me, don't look for your daughter because you will not find her, because I destroyed all the papers. And but I still, after a few years, I called her and I said, if my daughter wants to find me, would she have enough information to find me? Oh, I don't know. It's so long ago. Sí, cuando Lucille dio en adopción a mi mamá, después como de 2 años, la intentó buscar y fue con la trabajadora social, pues le dijo no, o sea, no la vas a poder encontrar porque pues destruí los papeles. Entonces, pues Lucille dijo, ¿y si mi hija me quiere buscar a mí, me va a poder encontrar? No, pues la verdad no me acuerdo, fue hace mucho tiempo. Entonces, pues como que se le cerraron también los caminos a Lucille. Entonces, también ya veía como que ya no iba a poder encontrar a su hija nunca, pues hasta la prueba de ADN. Lo que decía antes, ¿no? Le decía yo a Lucille ahorita en inglés, que la parte que yo estuve involucrada mucho ahí fue ayudar a Fabiola, y mandábamos correos a todos los de adopción en Canadá, a todos los lugares, no nada más en la parte de donde es Lucille, sino de todas las áreas de Canadá. Con una agencia de investigación. Y aquí lo que pasó fue como ella le dijeron que tenía que dar otro nombre, le cambiaron el nombre al momento de que yo nací, no había manera de encontrarlo, porque el registro era otro nombre completamente diferente, y ahí siempre, ¿te acuerdas? Siempre nos topábamos con pared, y los resultados siempre eran los mismos. La verdad es que fue un milagro que existe, o sea, bueno, que qué padre que existan estas páginas de ADN, y ahí fue la única manera que yo pude hacer. And when the social worker told you that you wouldn't find Fabiola, did you lose hope, or you always were? No. And
I'm very grateful that she had the parents that she had, because they told her that she was adopted, and it does not always happen that way. And I was hoping that she would continue to look for me too. You never lost hope. You will. And did you ask yourself, like you said, would maybe their parents tell her that she's adopted, or you ever thought about her? Yes, her all those parents? questions. They Yes, will always yes, cross your mind, yes. and you would have to ask them and answer them by yourself, because you couldn't talk to anyone. No, nobody knew. No. Sí, aquí pues obviamente nadie sabía del proceso que había vivido Lucille, entonces todas las preguntas que ella se hacía de, ¿sabrá de mí? ¿Cómo estará? ¿Sus papás? ¿En dónde estará? Porque obviamente Lucille tampoco sabía que mi mamá estaba en México, ella pensaba que seguía en Canadá. Entonces, pues obviamente también está muy agradecida con mis abuelos, porque mis abuelos también, desde que mi mamá era chiquita, le contaron que había sido adoptada. Entonces, pues eran cosas que pues ahora ya se saben, Lucille ya sabe esto, pero pues hace algunos años ella se lo preguntaba y pues siempre estaba con estas preguntas y pues ella solita se las tenía que contestar o imaginar cosas, como fantasear con eso, porque pues al final no lo podía contar no lo podía contar a nadie, porque pues solamente su tía tenía el secreto. Pregúntale cuando ya se enteró que la estaba buscando. And then, when you found out, how did you find out that Fabiola was looking for you, or was it that you started hearing things, or it was direct, or how was that? I have a nephew who had done the research with other members of his family, my brother's family, and they had trying to, because nobody knew Ed had a baby, they were trying, other members of the family, was it possible at that time? And then they started by eliminating everybody, and they got in touch with my son. Wait a minute, ese sobrino es Jean-Pierre. Es el que nos ayudó. Cuéntanos a... tantito. Está hablando de que está un sobrino, ella supo que un sobrino estaba buscando a ver qué parte de la familia había tenido una bebé en ese año. Ese sobrino fue el que a mí me ayudó a encontrarla. Yes. But when just so before when you tell us Jean-Pierre when got you in knew, touch with my son, because they're friends, and he asked my son to get the DNA test. So my son called me and he said, Jean-Pierre wants Mark me or to... Sean? Who was? Mark. Okay. And he said, do you know anyone in your family, Mom, that would... I said, Mark, you don't have to do a DNA test. It's me. No. Yes. Why did So Mark was the only one who knew for about a month, because I couldn't... tell anyone. Yes, no. But when I told Mark. When they told you that they were looking, before Mark came to you to ask you, But I didn't know. you were starting to have, or you didn't know it. I didn't know at that they moment, were. They No. weren't. You didn't know they were looking. Just No. when Mark came up to you. But they were said, looking for somebody else in the family. They did not know. It was just, they were not looking for me. Aquí el sobrino que mi mamá contaba, Jean-Pierre, se puso en contacto con uno de sus hijos. Lucille tiene 2 hijos, que son Sean y Mark. Entonces, Jean-Pierre se puso en contacto con Mark. Mark le pregunta a Lucille y le dice, oye, mamá, ¿tú sabes de alguien que pudo haber tenido un hijo como en esta época, algo? Y pues Lucille le dice que, pues no, que ella no busque porque es ella. Ella tuvo a mi mamá, le empieza a contar todo a Mark. Y en ese momento Mark no dijo nada tampoco, fue la única persona que lo supo aparte durante un mes, porque pues también todavía no se iba a decir a todos. Porque Alan tampoco sabía, su esposo no sabía. Ajá, Alan es el esposo de Lucille. Your accomplice was Mark, and during that month, that just Mark, I bet it was such a relief for you, such happiness for you. Yes, and at the same time, the blood pressure went up. Oh, I bet it Yes. is. How were you going to say? My husband did not know. Sean did not know. So I had to, and my family, and people in my family did not know. So I had to tell everybody. So eventually I did.
I talked to my sister, and she said, just do it. Don't be afraid of anybody. It takes a lot of courage what you So- did. So It I really did. does. Told my husband and my son and my sisters, and I felt a relief. Relief. And Yes. you were happy. You knew Very you had happy. your daughter. She was in Yes. Mexico. You would have never imagined that. And Mark told me one morning, Fabiola wants to know how her mom is today. So I want that you to tell you that yo creo que vamos a ir un corte. We're going to take a break right now, a 5 minutes break. So, good idea. 5 minutes, no, 1 minute. Half a minute. Half a minute. Dani, podemos ir a un corte y regresamos con ustedes porque esto está increíble. Es una historia de amor maravilloso. Estás escuchando GCI Radio. Continuamos. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. ¿Ya conoces a la familia Rockster? Atrévete a ser tú mismo disfrutando de un Casavita al estilo Pink. Casava Roots. Prueba ser original. Prueba Casava Roots. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca. ¿Ya conoces a la familia Rockster? Atrévete a ser tú mismo disfrutando de un Casavita al estilo Pink. Casava Roots. Prueba ser original. Prueba Casava Roots. Estás escuchando GCI Radio. Estás escuchando GCI Radio. Regresamos. Estamos de regreso. Nos nuevamente. estaba platicando mi mamá que todo lo que sintió y cómo fue cuando ella supo que la había encontrado. Cuando Mark, mi medio hermano, fue y le dijo que yo la estaba buscando. Y los que primero me contactaron a mí fueron Sean y Mark, porque le quisimos dar un poquito más de tiempo a ella. Pero bueno, fueron 2 días nada más. Al día siguiente, después de que me contactaron, yo le pregunté a Mark que cómo estaba, y porque yo sabía que tenía un poquito de la presión alta y no había que estresarla mucho, y entonces, bueno, ella me dijo que estaba bien, que estaba muy bien. Dije, dile que le mando un abrazo. Entonces, cuando Mark le dice que yo le mando un abrazo, fue que ella entonces ya me contacta por Messenger. And how was that? What were you thinking when you started writing the first letter to Fabiola? You know, I looked for it the other day, and I read it again, what I said, because the words just came out, because there is always so much love when a baby is born, and it lasts forever. It is. Yes. It will. Aquí cuando Lucille cuenta la primera vez que le escribió a mi mamá, pues al final fue como que algo que las palabras iban saliendo, porque pues que cuando un bebé nace pues es puro amor, y entonces es lo que ella sentía en el momento de la primera vez que le escribió a mi mamá. Because I think that's different, because for you, it was unconditional love, always. Yes. Since the first day, since you knew you were pregnant, till Yes. to today. I was happy. Yes. No, always. So it was love. You were year by year, your love was growing. Because Yes. you were thinking she should be 1 year, 2, 5. How is she? How does she like? Yes. Oh, yes. And I would say, well,
she's getting close to retiring. Ya la estaba retirando, es que le pregunto a Lucille, que le digo que para una mamá, un caso así, pues una mamá es el amor más incondicional que hay en el mundo, desde el día que sabes que estás embarazada hasta el día de hoy, en su caso, pues es un amor que ha ido creciendo y que va, crece y crece y crece, ¿no? Entonces le digo, te hace preguntar cada año, pues ya tiene 1 año, 2 años, 5 años, dice que pues que ya su edad ya estaba más para retirarse. Yeah, I never thought that she would be in Mexico. No, I you thought never maybe the tasked States, for no, what? no. No. So, yeah, it's Do you it's like a real. Mexico? I do. Yes. It's a bit overwhelming for me at the moment to see everything, but So when you contact Fabiola, your first letter, then you started writing every day. yes, And you started, yes, and you yes. felt like you've always been with her, right? Oh yes, and between Christmas and New Year's, I received a set of earrings, and she says, "I want you to wear that Christmas Eve and not Christmas Eve, but New Year's Eve and New Year's Day, and I will wear mine as well, the same." En And el we did that. momento que empezaron a tener contacto, pues ya a partir de ahí se empezaron a escribir todos los días. Y mi mamá le mandó unos aretes. Mi mamá se compró unos aretes y compró 2 pares. Unos para Lucille y unos para mi mamá. Y se los mandó a Canadá para que las dos lo usaran en Año Nuevo al mismo tiempo. And you were always waiting for the time to meet her. Yes, and people, my daughter-in-law was asking me, "What are you going to say when you?" I wonder what you're going to say. That's the easiest thing. Yeah, I love you. Yeah, exactly. I never stopped loving you. Yeah, when I was pregnant with Sean, the second, I had Mark, and I loved him so much, and I was doing so many things with him, that I was worried that I would not have as much love when Sean came. But children bring their love. Of course, I had enough love and lots of energy, and lots of everything for Sean, and both the same. So when Fabiola was coming, there was already plenty of love there for her. So going to the airport, it was as if the whole terminal filled with love. Do you remember what I told you? Yes. I said, "I have missed you." Not one day. I know, I remember that. So, Pues la gente le preguntaba mucho, ¿no? ¿Y qué le vas a decir? Y pues siempre dijo como, pues esta es la parte fácil, ¿no? Como que es muy fácil, o sea, lo que le voy a decir no lo tengo que pensar, ya se siente. Y entonces, pues dice que obviamente sus hijos también estaban llenos de amor, Mark y Sean. Entonces, al momento en el que pues se vieron en el aeropuerto, pues fue muy fácil decirle, te he extrañado, ¿no? Todos los días yo te he extrañado, y pues fue un momento que, o sea, sintió mucho amor, yo también estuve presente, y pues sí, siempre, o sea, nos recibieron increíble, con mucho amor, se sintió amor por parte de todos, y pues estuvo muy bonito. And you have a beautiful family and a very loving family. yes. Because they were the kindness of their heart to really, without judgments or without Exactly. anything, just love and to say, we have a family. We have a Yes. family that's I have your 3 family more and our family. grandchildren. No? Yes. Mis hermanos me escribieron el primer día. Siempre quisimos tener una hermana y ya la tenemos. Entonces, la verdad es que para mí eso significó muchísimo, ¿no? Que primero que te digan eso y que te digan, estamos felices de tenerte y bienvenida a la familia, estuvo muy padre. Oye, platica un poquito de esa parte donde que querías ver a Lucille también para agradecerle también tu vida bonita, ¿no? Bueno, sí, o sea, realmente todo el sentido de mi búsqueda hacia mi mamá biológica era ese, ¿no? De conectar. Yo en el momento que fui mamá, entendí lo fuerte que debe de ser para una mamá que realmente quiera tener a su hijo, el desprenderse de su hijo. Algo a mí me decía que mi mamá sí me quería tener. Es
es un sentimiento, ¿no? Entonces, yo creo que por eso crecí tan queriéndola tanto desde que era chiquita, ¿no? Porque también mis papás me indujeron a eso, ¿no? A respetar y a querer a la persona que me había dado la vida. Eso también fue muy importante. Entonces, en el momento que ya se me fue. But she's telling us that she grew up with gratitude and love to you. That she was so Yes. thankful that she had a good family, a loving family, and still she always knew deep inside that you were there. You were always thinking of her, and you were always there for her. And she knew that you were going to get together, and we all knew that. And That just here you wanted are. to say thank you. Yes, I remember. Sí, tu pregunta fue que por qué la quería encontrar, ¿no? Sí, el motivo realmente en lo que me llevó a buscarla tanto era eso, a agradecerle por mi vida nada más, ¿no? Yo decía, seguramente hay una mujer, la que me dio la vida, que está sintiendo culpa o algún remordimiento o algo que no la deja vivir en paz. Y lo único que yo quería decirle, gracias, aquí estoy. Gracias por mi vida, gracias porque tomaste una buena decisión, gracias porque tuve una vida llena de amor también con la familia de México. Mm-hmm. And prior to meeting Fabiola, did you ask yourself how is she? Yes. She She married. She had children. What does she do? Oh, yes. Yeah, and I Every remember birthday. Fabiola would tell me that it was the same. Like you sometimes would think and would say, when I meet her, I don't know how she's going to be because of the costume she has in Mexico. But she tells me I didn't know where she was. Exactly. No, but when once you knew Yes, you were going to yes. meet her, Yes. no, and she tells me it was the same. Like Yes. so far away from each other. Yes. And it's very similar that the education or the way of thinking, the costumes and everything, no? Yes. When she told me that when she saw a maple tree, she would think of me. So when she came on her birthday last year, we planted a tree in our backyard for her. And what she did. Sí, al principio obviamente no sabíamos las costumbres de nadie, o sea, Lucille no sabía nuestras costumbres y nosotros las de Lucille, pero fue como, teníamos las mismas costumbres, como la misma educación, entonces pues obviamente hicimos clic al segundo, aparte de pues, que somos familia, pero mi mamá siempre le decía a Lucille que cuando viera un árbol de maple se iba a acordar de ellos. Entonces fuimos en junio, el año pasado, al cumpleaños de mi mamá, a pasarlo en Canadá, y Lucille le dio un árbol, bueno, junto con mi mamá, plantaron un árbol en su jardín, un árbol de maple, para que Lucille lo esté cuidando siempre en su jardín, representando a mi mamá. Estuvo muy bonito, la verdad. La diferencia que había nada más entre las dos familias era que ellos no tomaban tanto tequila como nosotros. Pero ahora ya no existe ninguna diferencia. That the difference is that you didn't drink just as much tequila as we drink here in Mexico. But she says that she's doing a great job for you to drink tequila also. It's a very first time when you met and they had the birthday, tell us about it. They gave Fabiola a birthday party, Yes. and she felt so overwhelmed. Yeah. You want to say? No. Yes, I have a younger sister who had started to learn Spanish, and we organized for 30 people on the patio. We hired a chef and a waiter to serve it. It wanted to be very special, and my sister helped a lot she made speech. She gave everybody bracelets. They all Delicious food, yes, music, yes. Llevamos Bacardí. And the whole family was there. Sí, para el cumpleaños de mi mamá, cuando fuimos a junio, hicieron una fiesta, fuimos como 30 personas en el jardín y contrataron a un chef. Su hermana la ayudó muchísimo, nos regalaron pulseras a todos. Hubo un brindis que se dio en inglés
en francés y en español, porque Yes. también hablan mucho en francés. Entonces, la verdad, todo, o sea, cuidaron cada detalle perfecto, estuvo increíble. Claro que llevamos tequila, Bacardí, ya también fue un mix, una fiesta muy Una fiesta internacional. internacional. Entonces, estuvo muy padre y pues lleno de detalles. Ya nos vamos a tener que ir, pero si Lucille. quieres decir, if you want to say something else, because we have 5 minutes. 3. 3? No. 3 minutes. Well, I want to say that I appreciate your parents very much. Thank you. And I feel happy to be here, to be able to talk about it. Thank you very much. I love you. Thank you so much. Thank you so much. I know it's hard for you, and thank you for being here. This is a program that you're gonna take you to your heart, and you came to all of our hearts and all of the people that are listening or watching us. And I'm so happy to see you three together, and it's an honor to me to interview you and have you three here. Thank you very much, Manina. Thank you. And thank you so much. And to keep enjoying Mexico. Now what? Now San Angelín is coming. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos Gracias, el Dani. próximo miércoles. Gracias, Dani. Nos vemos próximo miércoles. GCI Radio presentó